Regresamos a los periodistas esta tarde y le damos la bienvenida a los periodistas, a Paola Gómez. Ella es oficial de educación en UNICEF México y le agradecemos que pues pueda comunicarse con usted, que nos ve y que nos escucha, sobre el tema que está siendo abordado en muchos ámbitos de la sociedad mexicana, no solamente los que somos padres, sino también en la comunidad magisterial, hasta en la política. Y le agradecemos a Paola Gómez porque sí, es un tema fundamental el regreso a clases tan pronto como el lunes 30 de agosto, y la UNICEF tiene una posición muy clara al respecto, así es que muchísimas gracias, Paola. Al contrario, Álvaro, Alejandro, es un gusto estar en este espacio. Un saludo a ustedes y al auditorio. Gracias. Bueno, cuando escuchábamos a UNICEF decir en la conferencia de prensa matutina que celebraba el gesto de valor del gobierno de México, me dio cierta tranquilidad, pero a la vez me sentí algo inquieto, porque eso de gesto de valor es como los que se van a tirar amarrados a una liga desde un puente, ¿no? Ya vemos que a veces esas cosas salen mal. En realidad, ¿cuál es la recomendación que le da UNICEF a México? ¿Qué es lo que le dice a México? Lo que UNICEF le dice a México de manera muy clara, y el representante hoy precisamente lo expuso en la mañanera, es que de los países de la región de América Latina y el Caribe, México es por mucho el que más tiempo ha tenido las escuelas cerradas. El promedio de días de cierre de las escuelas en la región es de 158, y ahora tenemos nosotros más de 17 meses con las escuelas cerradas. Esto en cualquier lugar del mundo es algo ya sin precedentes, y son solo 19 países que siguen con esa política de cierre, cuando la educación también debe considerarse una actividad esencial, una actividad que además ayuda a la salud mental de niñas y niños y adolescentes, y que las escuelas deberían retornar poco a poco y no tener un cierre tan prolongado. Entonces, México celebra esta decisión de que el 30 de agosto puedan las niñas y los niños regresar a la escuela, y ofrece todo el apoyo a la Secretaría de Educación Pública para poder hacerlo de la mejor manera. Y sin embargo, Paola, quienes somos padres, quienes tenemos niños, particularmente en la educación básica, en primaria y secundaria, pensamos que la vuelta a las aulas, aun cuando sea, digamos que no con los grupos completos, supone un riesgo de contagio no solamente para nuestros hijos, sino para nosotros, pese a que estemos ya vacunados con las 2 dosis. ¿Cómo enviar un mensaje de tranquilidad a esos padres que temen que sus hijos puedan eventualmente enfermar y agravar con esa enfermedad? Por supuesto, y es uno de los puntos que más también nos han comentado los padres y madres de familia. No hay evidencia concluyente a nivel mundial de los estudios que se han realizado en otros países donde la apertura de escuelas o los contagios se incrementen porque los niños hayan vuelto a las escuelas. Ustedes seguramente sabrán que en la región tenemos países que nunca cerraron, por ejemplo Nicaragua, ahora está Costa Rica, Argentina. Casi todos los países han regresado de manera híbrida o escalonada, y no hemos visto en los países de la región o en otros países del mundo un incremento en los contagios de SARS-CoV-2 por el retorno a las aulas. Entonces, parte de lo que es importante enfatizar, y lo que hoy decía el representante, es apoyar con comunicación y con información científica y con evidencia sobre cuál es la tasa de contagio dentro de las escuelas. Y tomar en cuenta que aunque las niñas y los niños no están ahora en las escuelas, están en todos los demás espacios, están en los centros comerciales, en los parques, en los mercados. Entonces, ahí también
hay o puede haber un incremento en los contagios. Entendemos también la preocupación de las familias de decir, bueno, se pueden contagiar los niños en los espacios educativos y traer la enfermedad a la casa, pero lo que hemos descubierto, insisto, en estos estudios que se han realizado a nivel mundial es que no es así y que los contagios en realidad han sido entre los docentes o el personal y que ahora tiene ya un esquema de vacunación completo. Entonces, no es, y que México ha priorizado además la vacunación de los docentes. Entonces, no es algo que la UNICEF o la evidencia ahora nos digan los niños que vayan a la escuela van a traer el virus a su casa. Puede pasar, efectivamente es un lugar también donde hay mucho contacto con otras personas, pero lo mismo puede pasar en todos los demás espacios donde ahora están los niños y las niñas y además están en condiciones que no son seguras y no apoyan a su desarrollo. Antes era una especie como de adivinanza saber qué es lo que estaba pasando con los niños en su casa. Ahora ya no, ahora sabemos claramente qué es lo que está pasando con los niños y las noticias no son buenas. De acuerdo con los datos que se divulgaban temprano, los últimos datos del gobierno de México es que han aumentado los suicidios, los homicidios de niños. Han aumentado las violaciones de niñas en casa que ocurren de parte de un padre o de parte de un vecino o de parte de quien se le antoja porque pues están a disposición los niños ahí, desgraciadamente. Y se han separado de las zonas de confort que son las escuelas. Entonces, a lo mejor en ciertos círculos, usted corríjame, Paola, a lo mejor en ciertos círculos que han estado muy fuertes en la discusión, pues en los opinadores, los de una cierta élite, pues a lo mejor ahí no ha pasado tanto, pero hay un sector donde no hemos logrado ver, que es los datos que presentaba Alejandro Encinas sobre la niñez en México, Paola. Es correcto, los datos que nos presentó el subsecretario Encinas y la secretaria de Gobernación en la mañana nada más refuerzan lo que hemos venido repitiendo desde hace algunos meses. Estamos con máximos históricos en temas de violencia, en temas de embarazos en adolescentes, en temas de violencia cibernética también, y no estamos viendo todavía los temas de desnutrición o malnutrición, tampoco estamos viendo... Vimos someramente el tema de la caída en la matrícula, decía el subsecretario Encinas 2%, el promedio que estamos esperando que se reduzca la matrícula, es decir, que las niñas y los niños no puedan regresar a estudiar, es del 20% para México. Esto es terrible, además de que ya sabemos que 5.2 millones no continuaron y no concluyeron el año lectivo 2020-2021. Entonces, efectivamente, las escuelas son espacios seguros, que además es el mejor lugar para que los niños estén, y ahora están en casa, pero tal vez viviendo en hogares o en lugares donde no se puede decir que es un hogar protector, que es un hogar que promueve el desarrollo de los niños, y por eso es tan urgente que en gran parte de la población o en la mayoría de la población de los niños de México regresen a los hogares. Lo que estamos viendo también es un aumento en las tasas de empleo informal o trabajo infantil, y las niñas y los niños que estén en la escuela pues tienen algunos elementos para poder evitar estas cuestiones de violencia, de trabajo, de explotación y de abuso. Y hay otro elemento pues que debe ser considerado, de hecho se ha considerado en el que los niños no vuelvan a clases presenciales. La afectación emocional, pero también la afectación física, el encierro, el que los niños permanezcan por ejemplo, en un departamento, particularmente en las áreas urbanas, pues también les impide un desarrollo físico-motriz, y particularmente la parte emocional. Paula, ¿cuál ha sido, cuál es la afectación, particularmente la emocional? Pienso no solamente en los niños de primaria, pienso en los adolescentes después de un año y meses de no estar en las aulas con sus maestros, con sus compañeros.
Efectivamente, lo que hemos encontrado en UNICEF de las encuestas que hemos podido realizar con niñas y con niños y con las familias que nos han apoyado en estos ejercicios cualitativos y cuantitativos es la afectación profunda en la salud mental, mucho miedo, muchos índices de depresión, como ya veíamos, y efectivamente el sedentarismo que no ayuda nada a las cifras que ya tenemos de México como primer país en obesidad de niños y niñas. Entonces, la salud mental para nosotros es una de las preocupaciones más grandes, por eso es uno de los ejes que hoy el representante ofreció apoyo a la Secretaría de Educación Pública. Cuando los niños y niñas regresen a las aulas, va a haber no solo un diagnóstico académico y pedagógico, sino también un diagnóstico en cómo llegan. Gran parte de las niñas y los niños han tenido a una persona dentro de sus familias que seguramente ha tenido SARS-CoV-2 o seguramente también alguno de sus familiares ha fallecido. Entonces, tenemos también que acompañar esos duelos de alguna forma. La educación ayuda a normalizar rutinas y a que los niños y las niñas puedan procesar esos duelos de la mejor manera junto con sus maestros, junto con sus pares. Entonces es muy importante el tema de salud mental, por eso es tan urgente ya el regreso, porque si no los niños siguen en casa solos procesando como pueden esta información y con mucho miedo y mucha desinformación también del virus. Seguramente ustedes y los padres de familia que nos escuchan hemos tenido también testimonios que nos dicen los niños, me voy a morir, ¿no? Esto me va a tocar, ya no va a ser la vida como antes. Entonces también hay que brindar información científica, oportuna para la edad y el desarrollo de los niños, porque ellos escuchan las noticias, escuchan que los adultos discuten, pero ¿cómo lo procesan? Entonces hay que brindar información también para ellos, para que vean que esto es la nueva normalidad, que tendremos que vivir con esto algunos años y que con las medidas y los cuidados pertinentes, lo más seguro es que ellos estén muy bien. La evidencia diría que es necesario mandar los datos que ustedes tienen, los datos que tienen el gobierno de México, que tiene Gobernación y que tiene la SEP, mandemos a los niños a la escuela ya. Esa es la emergencia, digamos, que se tiene por la evidencia. Pero hay un debate político que es el que ha estado frenando la decisión sobre mandar o no a los niños. ¿Qué le responde al debate político UNICEF? ¿Qué les dice? No es momento de dejarlo en manos de los especialistas y sacarlo de las manos de la política o ¿qué es lo que recomienda UNICEF? La recomendación de UNICEF es precisamente no poner los derechos de las niñas y los niños dentro del debate o la agenda política o dentro de la agenda mediática que ahora es pues muy polarizada, sino el mensaje nuestro es tal vez de no mandar una fecha perentoria, un imperativo del 30 de agosto, sino pensar en un regreso paulatino. Por eso el representante de UNICEF hoy decía, pensemos en un mes de regreso, ¿no? En un mes donde los padres de familia sientan la confianza de llevar a los niños, donde los niños mismos también vean cómo es el regreso a sus escuelas, donde los docentes vean si pueden manejar esta situación de la sana distancia, si tienen las capacidades y la infraestructura, y los directores también. Entonces, tal vez sacar del debate esta fecha del 30 de agosto, que ya la tenemos por lo que ha señalado la Secretaría de Educación Pública, sino más bien pensar en una transición de un mes de regreso a clases, de un mes donde la sociedad vaya sintiéndose más cómoda, donde sabemos que va a haber un regreso paulatino, algunos días irán los niños, otros días no irán y también hay que tomar eso en cuenta, pero que va a ser un regreso que en el mundo se está dando y que para allá vamos. Los niños y las niñas no pueden estar todo el tiempo recluidos en sus casas, sino la idea es que retomen sus actividades cotidianas en las escuelas. Entonces, tal vez sacar el tema del regreso a clases de la agenda política o del debate político y del debate mediático y más bien pensar en una etapa de transición que se tiene que dar ahora porque ya 17 meses después, pues es importante y urgente para la vida de muchos niños y niñas en México. En efecto, Paula, usted hablaba de cómo los niños pues van a la playa como por vacacionar. Los niños van a los centros comerciales, uno los ve efectivamente siendo, pues, hasta por distracción, porque los niños ya requieren salir
a los parques mismos han estado cerrados mucho tiempo, los niños están en muchos lugares públicos y pues de pronto cuesta trabajo decir, bueno, quizá en los espacios educativos, en las aulas, haya inclusive mejores condiciones de salud que en los centros comerciales, que de pronto son gigantescos lugares donde puede circular más el virus. Pero también quizá lo más obvio, digamos, es que los papás que no quieran enviar a sus hijos a la escuela por razones perfectamente comprensibles, observen a los niños que sí van a ir, se van a presentar desde el primer día y que observen cómo va a evolucionar justamente este regreso y eventualmente tomen la determinación de que ya, ahora sí, regresen en condiciones de seguridad mayor. Efectivamente, creemos que ese es el rol que nos toca como UNICEF y también el apoyo que estamos brindando a la Secretaría en generar confianza. Es muy importante en estos momentos de tanta sensibilidad y tantos duelos que hay en la sociedad mexicana, pues apoyar a que los papás se sientan cómodos enviando a sus hijos a la escuela, también apoyando a que los niños se sientan cómodos, porque ellos también traen, como ya decía, una carga emotiva y muchos miedos. Entonces, habrá que ir trabajando paulatinamente, esto no se va a hacer de la noche a la mañana, y además, un punto que no hemos comentado es que la recuperación de esos aprendizajes que no se obtuvieron en estos 17 meses y los que se perdieron, tiene que ser una recuperación gradual que seguramente tardará 1 o 2 años. Entonces, pensar como también, como los padres de familia, y yo me incluyo porque también soy madre de familia, que las escuelas son el mejor lugar donde pueden estar los niños, son entornos seguros, protectores, que están cumpliendo con protocolos muy estrictos para el regreso y que eventualmente el ideal es que los niños vuelvan a las escuelas. Es algo que se va a dar con el tiempo, si no en agosto, en septiembre, en octubre, en cuanto los padres de familia sientan esa confianza, los maestros y los directores también, pero va a pasar, para allá vamos y ese es el ideal. Paola Gómez, pues es muy aleccionador lo que ha pasado en las últimas horas. Yo creo que va a ayudar a mucha gente a tomar decisión, a muchas familias que estaban indecisas. Lo que está pasando en el encierro no está bien, ahí están los datos. Y México tiene ya el récord entre los países de la región y entre los países del mundo de tener más tiempo cerradas las escuelas. Así que, pues bueno, la recomendación, ya lo escuchamos de UNICEF, es con calma, con mucho cuidado, pero hay que regresar. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Paola Gómez. Al contrario, Alejandro, Álvaro, un placer compartir con ustedes y por este espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Paula. Gracias. Gracias. Volvemos.